Para efectos de llevar a cabo de la manera más adecuada este evento, me permitiré solicitar a las y los presentes colocar sus inquietudes en el chat, asegurándose de que sea dirigida para todos. Al finalizar la conferencia, el éxito es la suma de las más de 1000 horas que dedicas a ser mejor, y por ello, el día de hoy, la comunidad académica y estudiantil del programa de Ingeniería Civil se encuentra reunida para darnos un abrazo a la distancia, para saludarnos a través de una pantalla, porque en la virtualidad surge lo aparente. No estás solo. Gracias por tu presencia. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Sin más preámbulo, iniciaremos las actividades de la tercera edición virtual del 13º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, con la conferencia de apertura BIM para Todos, impartida por el ingeniero José Daniel Castillo Gazziola. El ingeniero Castillo es ingeniero civil graduado del Tecnológico de Monterrey con honores, especializado en implementaciones BIM en construcción. Como profesionista ha participado como coordinador BIM en proyectos como la nueva biblioteca del TEC de Monterrey, la planta BMW en San Luis y la planta Cemex Solid en Filipinas. Actualmente funge como gerente de ConstruHub, área de desarrollo BIM dentro de Cemex. Bienvenido, ingeniero Castillo. Puede usted comenzar. Perfecto, muchas gracias. Ahí me escucho bien, ¿verdad? ¿Todo bien con el sonido? Excelente. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar por acá. Me da mucho gusto poder participar en el evento. Agradezco su atención. Digo, espero que sea también una conferencia buena para ustedes. Intentaré ser lo más fluido en la conversación, tranquilo al momento de hablar y pues digo, creo que hay una sesión donde yo presento y al final algo de preguntas y respuestas. Entonces ahí siéntanse con la confianza también de ir preguntando a través del chat y pues vamos contestando, ¿no? Voy a empezar a compartir ahora la pantalla. Me dicen, por favor, si cuando la vean, ¿sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Como mencionaron, yo trabajo yo soy el encargado del área de BIM de Cemex y el BIM, este título de BIM para todos es algo que se me ocurrió a mí como para hacerlo también algo un poquito más amigable, ¿no? Porque pensamos de repente que BIM solamente, o más bien se ha de hecho muy popular en la parte de diseño, en la parte de desarrollo de diseño, en la parte de proyecto ejecutivo, como que todo lo que es anterior a la etapa de construcción y operación de los proyectos, y no es así, ¿no? O sea, creo que se ha hecho muy popular ahí, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces, este título de BIM para todos, pues es lo que intenta transmitir, que BIM es algo que va en todas las dimensiones de una construcción, que va a todas las etapas de una construcción y que nos compete a todos nosotros, independientemente de nuestro rol de trabajo en un proyecto, pues adoptarlo e implementarlo según las actividades que realicemos en el día a día, ¿no? A la agenda y un poquito de lo que vamos a estar hablando. Estos son tres como títulos muy resumidos de lo que vamos a estar tocando. Vamos a hablar de por qué BIM, entender un poquito de por qué que pues esto no es nada más una moda o algo que se está ahorita viendo apenas o es algo que viene y que por lo tanto tenemos que adoptarlo de manera forzosa, sino realmente vamos a entender por qué, cuáles son los beneficios, cómo es, qué tan diferente es trabajar, ¿no? Trabajar con BIM, a trabajar en un método tradicional, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco de los usos BIM y de los alcances BIM, dependiendo de las etapas del proyecto y dependiendo también de las dimensiones BIM que queramos adoptar como compañía. Y al final vamos a cerrar con el cómo empezar. Vamos a hablar de por dónde empezar, de si me tengo que enfocar primero en la capacitación de mi personal que ahorita se dedica a proyectos, o compro computadoras, o compro licencias, o por dónde empezar, ¿no? Entonces, arrancando con la pregunta de por qué BIM, vamos a ponernos un poco de acuerdo en qué es BIM, ¿no? Yo creo que para todos es un término común ahora.
es algo que se ha hecho muy popular y es un concepto que se ha, digamos, predicado mucho en los últimos años, ¿no? BIM realmente no es algo nuevo, digámoslo de esa manera. Tenemos en países como Inglaterra y otros tantos países de Europa, inclusive Estados Unidos, donde ya pues prácticamente los proyectos se hacen sí o sí siguiendo este proceso, y donde ya está inclusive regulado a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, a nosotros ahora como México y como Latinoamérica nos está tocando recibir esta segunda oleada, por así decirlo, de implementación, y nos tenemos que subir al barco y entender bien qué es, ¿no? Antes de empezarlo a tratar de implementar, ¿no? ¿Qué es BIM? Y simplemente para ponernos de acuerdo en lo que vamos a estar hablando, BIM es un proceso, es una metodología de trabajo colaborativa, altamente colaborativa, diría yo, no solamente colaborativa, sino es altamente colaborativa y busca realmente la cooperación entre los equipos interdisciplinarios del proyecto. Lo importante de BIM, uno de los puntos a resaltar, es que es basado en modelos tridimensionales. Modelos tridimensionales, para empezar, digámoslo, de esa manera, en donde vamos a integrar la información del proyecto, ¿no? El modelo tridimensional nos va a ayudar a centralizar la información y a través de ese modelo central nosotros vamos a colaborar, vamos a comunicar y vamos a cooperar para el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, estos dos puntos nos lleva también al tercero, que es una herramienta y es un proceso que nos ayuda a optimizar el proceso de vida de nuestros proyectos constructivos, nos ayuda a cortar ciertos procesos, nos ayuda a cortar este ciclo de iteraciones y de comunicación de los procesos de colaboración y de comunicación de cambios y de definiciones de diseño y de temas de procesos constructivos y demás. Y nos ayuda a realmente a entender nuestro proyecto y a llevarlo a una ejecución más limpia y más eficiente, ¿no? De los puntos importantes que tenemos que resaltar de la definición de BIM es que estamos hablando de modelos de información y esto es muy importante comprenderlo. No estamos hablando de modelos tridimensionales, no estamos hablando de renders, estamos hablando de modelos de información, modelos que contienen información, elementos inteligentes, elementos que nos dicen realmente, nos pueden dar información de su ubicación, información precisa de sus dimensiones, información precisa de su nombre, de si está especificado un concreto diferente para ciertas traves y otra para los firmes y demás. Es información. Nosotros para hacer BIM tenemos que centrarnos en que nuestro modelo que nuestro modelo contenga la información que yo necesito explotar en mis diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. Si no, tenemos una maqueta 3D que se queda como maqueta 3D, pero no es una maqueta BIM, ¿no? O sea, no es un modelo BIM como tal. Hablamos de colaboración en tiempo real y en este mundo pues globalizado y 100% digital, ya no tenemos que limitarnos a una junta de colaboración cada semana para coordinar nuestros proyectos y coordinar nuestros modelos, sino que la colaboración debe ser constante. Y esto lo podemos hacer realmente a través de la nube. Y eso es algo que tenemos que echar mano de y tenemos que realmente empezar a integrar, entender que la colaboración en tiempo real y sobre todo cuando estamos hablando de BIM, debemos de echar mano de estas nuevas herramientas y de echar mano de estas herramientas que nos permiten hacer una colaboración constante y una colaboración realmente que nos va a llevar a cooperar, a desarrollar un modelo integral entre todas las disciplinas, ¿no? Y otro punto importante a resaltar es que BIM no solamente lo vamos a aplicar en la etapa de diseño o en la etapa de desarrollo de diseño, ni nada por decirlo, lo vamos a usar desde ahí hasta la operación del proyecto, ¿no? Inclusive ya estamos hablando de repente de temas de gemelos digitales, que es otro tema completamente aparte, pero para llegar a ese punto y a un modelo de operación realmente que a ti te permita tener feedback de lo que está pasando con tu edificio, con tu proyecto, tú tienes que partir, el punto de partida es BIM, ¿no? Y este punto de partida es muy importante que lo tengamos bien claro porque va a ser la base para desarrollar más de modelos digitales, de información inteligente y de aprendizaje a partir de los modelos que ya hemos generado, ¿no?
Aquí al lado derecho vemos algo de las 3 Cs de BIM que podemos hablar de, que define muy bien a lo que es BIM, y son 3 puntos fundamentales: colaboración, comunicación y cooperación. Si no tenemos estos 3 en nuestro proceso de implementación, no estamos haciendo BIM o estamos haciendo modelos a medias, ¿no? Si no colaboramos en nuestra comunicación, si no cooperamos realmente para crear un producto final integrado y con una calidad superior, no estamos haciendo BIM. Y esto es lo más importante, o si realmente los puntos fundamentales del proceso BIM como tal, ¿no? O sea, y sobre esto tenemos que realmente construir. Nos toca ver mucho que nos enfocamos muchísimo en el modelo y en si está bien modelado y demás, y de repente dejamos, no digo que no sea importante, pero dejamos por un lado estos 3 puntos y al final de cuentas tenemos una integración a medias, ¿no? Entonces, bueno, habiendo definido ya el tema de BIM, los puntos importantes y haciendo como un breve resumen, vamos a pasar ahora a estos usos BIM y entender realmente cómo BIM llega no solamente para atender la parte de diseño, sino vamos a ver también que viene desde diseño, la parte de construcción y la gestión de activos, ¿no? Y más que usos BIM, estos son algunos ejemplos de actividades que podemos hacer o de alcances BIM que podemos hacer en cada una de las etapas y que van muy ligadas de la mano también con las dimensiones BIM, ¿no? Dimensiones BIM hablando de un 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Y algunos de los alcances que podemos lograr con estas dimensiones, ¿no? En la parte de 3D, y no voy a ahondar muchísimo en ella, solamente quería mostrar un poco de estos alcances que podemos lograr en cada una de estas etapas o dimensiones. En la parte de diseño, pues el modelado de librerías y objetos que nos van a ayudar al final de cuentas a integrar un modelo que realmente nos hable nos dé información relevante del proyecto. El análisis de interferencias, que yo creo que es de lo más común que se busca ahora con BIM, el tema de coordinación, como le decimos, o sea, la coordinación de diseños, que estructura, empate con arquitectura, y que de repente no tengamos por ahí alguna tubería atravesando una viga por donde no puede, o temas similares a estos. Son los conceptos más comunes, ¿no? Pero luego ya empezamos a ver temas de planeación, de proceso constructivo, que empezamos a meter temas de una cuarta dimensión, un 4D, y que aquí se vuelve muchísimo más importante el tema de las 3 Cs de BIM, ¿no? Hablar de la colaboración y de la cooperación y la comunicación, ¿no? Porque ya cuando saltamos a otra cuarta dimensión empezamos a integrar más departamentos y se empieza a meter, ya cuando vamos al 5D, empezamos a dar temas de costos, de tiempos, y si no tenemos bien definido realmente los códigos que vamos a utilizar para ligar nuestros elementos con nuestros costos, y si nuestro catálogo de conceptos, nuestro WS, no está realmente integrado con el modelo, y si no modelamos de acuerdo con esa información, realmente el 4D y 5D va a ser prácticamente imposible de ejecutar y de hacer sostenible, ¿no? Entonces, en esta iteración realmente nos damos cuenta que pues, más importante que la calidad del modelo, más bien la calidad del modelo no solamente la va a dictar el punto gráfico del modelo, sino realmente qué tan colaborativo y qué tanto están cooperando tus equipos interdisciplinarios en el desarrollo de este modelo, ¿no? Bueno, saltando a la parte de 4D y 5D, tenemos ya la coordinación de contratistas y proveedores. Esto es algo que nos ha tocado hacer también a nosotros hasta cierto punto para algunos proyectos aquí en México. Estuvimos el año pasado trabajando con hospitales prefabricados para atender la pandemia del COVID, y la planeación era muy, muy, muy intensa, ¿no? Entonces teníamos que coordinar a todos nuestros proveedores, eran espacios muy pequeños, era un proyecto que teníamos que terminar en 20 días cada uno de ellos. Entonces, este tema de coordinar contratistas y proveedores a partir de una maqueta virtual, te da un plus y te da este avance o este punto de partida más adelante que te ayuda en toda la etapa de la ejecución, ¿no?
El análisis de costos también, que está ligado, como les dije ahorita, a cómo dividimos el modelo y cómo trabajamos el modelo. El tema de fabricación, realmente esto nos va a ayudar a temas de prefabricados, como lo vimos ahorita, a industrializar procesos. A lo mejor no llevamos el acero armado completamente, pero podemos llevar ciertas piezas de armado habilitado. Para esto tenemos que llegar allá a ciertos niveles también de lot, ¿no? Y de niveles de detalle también gráfico y información, pues mucho más avanzados, ¿no? Y bueno, tenemos también en la parte de 6D el tema de sostenibilidad, perdón. Y en el 7D ya estamos hablando de la operación y la gestión de los activos, ¿no? Renovación y demolición, gerencia de activos, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente si nos damos cuenta, BIM abarca todo el abanico pues no quiero decir de opciones, pero todo el abanico del proceso constructivo y el proceso de operación como tal, el ciclo de vida completo de un proyecto. Y lo importante aquí es que tenemos que saber, y esa es la parte difícil, para qué o sea, qué vamos a querer hacer con el modelo antes de empezar si quiere hacerlo, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero si yo nada más tengo la idea inicialmente que quiero hacer un modelo para diseño, pues probablemente luego si lo quiero llevar a la etapa de construcción y después a la parte de gestión de activos, va a tener que haber un retrabajo y va a ser muy ineficiente el proceso de adaptar un modelo que primero se definió solamente para el tema de coordinación, llevarlo para la gestión de activos o para la parte de construcción, ¿no? Es complicado y de repente es inclusive en nuestra experiencia y según algunos casos que hemos tenido, inclusive es mejor volver a hacer el modelo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un uso completamente diferente, es una categorización de elementos, de plantillas, de cuantificaciones, de muchas cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, digo, lo menciono solamente para tenerlo en mente, ahorita lo vemos más adelante, ¿no? Cuando hablamos de las principales ventajas y en esta pregunta que continuamos de por qué BIM, pues ya vimos que qué es BIM, ya vimos que va de principio a fin del ciclo de vida de un proyecto constructivo y ahora vamos a hablar de algunas ventajas, ¿no? Y estas ventajas realmente vamos a ver que también abarcan de principio a fin y de muchas otras dimensiones, más allá de solamente el diseño o construcción de un proyecto, ¿no? Hablando de la parte de sostenibilidad, pues el integrar maquetas tridimensionales y estos modelos inteligentes nos van a permitir hacer un mejor estudio de la eficiencia energética de nuestro edificio al momento de coordinarlo con la parte de ponerle un sistema de coordenadas y ponerlo exactamente en la ubicación y en la rotación en la que va. Podemos hacer estudios de análisis solar muy precisos, podemos hacer planes de cómo vamos a manejar los residuos del proyecto durante la etapa de construcción y durante la operación del inmueble como tal, con esto edificios de departamentos, donde vamos a empezar a ver cómo es el tema de recolección, cómo es el tema de guardado de esos residuos, ver inclusive si queremos captar las lluvias para almacenarlas en nuestra cisterna y utilizarlas como agua para sistemas de riego y demás, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es una de las ventajas y ahorita en este mundo que necesita tanto este tema, pues es un punto fundamental de lo que te permite ahora hacer BIM como tal, ¿no? Hablando de mayor eficiencia, pues digo, hablamos también de colaboración, de coordinación, de comunicación. Y en base a esto, pues tenemos una mayor eficiencia en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Podemos compactar el ciclo de vida de un proyecto, podemos tener una mejor coordinación desde la etapa de preconstrucción, podemos anticipar problemas constructivos, anticipar problemas de diseño, anticipar omisiones de diseño, y esto nos permite hacer una planeación y costeo más preciso, ¿no? Y esto al final de cuentas, pues reducimos, ¿no? Reducimos errores en planos, reducimos retrabajos, reducimos demoliciones, reducimos muchas dolores de cabeza que nos permite pues este proceso identificar en etapas tempranas, ¿no? Es mucho más fácil cambiar una especificación en un plano o un detalle en un plano que demoler un muro, demoler una viga, demoler una columna, además.
porque se desplantó mal, porque estaba mal especificado la separación de los estribos, etcétera, ¿no? Por otro lado, también tenemos el tema de comunicación y colaboración, como le mencionamos ahorita, muy apoyado en el tema de entornos comunes de datos que están basados en la nube y que nos permite tener un fácil acceso a información actualizada y que nos permite también llevar toda la comunicación por este medio y tener trazabilidad de los cambios, trazabilidad de la comunicación, es fundamental realmente para darle más control al dueño del proyecto y a los participantes del proyecto, ¿no? En tema de seguridad, y que ese es un punto también fundamental, podemos identificar riesgos en el tema logístico, podemos identificar riesgos de construcción en el sitio, algunas zonas al momento de modelar las condiciones existentes del terreno, podemos detectar espacios confinados, podemos detectar también no solamente seguridad al momento de ejecutar el proyecto, sino también prever temas logísticos de que no vamos a poder poner una grúa en ese lugar, o tal vez la grúa sí la podemos poner fuera, pero el brazo de la grúa va a quedar muy horizontal, entonces no va a poder cargar el tonelaje que necesitamos para mover ciertos árboles, etcétera, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y en este tema pues la pandemia, ahora pues ha cambiado mucho el proceso de diseño, ¿no? Y BIM nos ayuda también a identificar mucho estos pues espacios cerrados. Oye, ¿sabes qué? El área es muy pequeña para tener a tanta gente como lo tenemos proyectado, o este espacio no tiene ventilación, o no estamos dejando suficientes extractores para hacer los cambios de aire que necesitamos cada hora para mantener el espacio pues relativamente, o sea, hacer estos cambios para aire nuevo pues en el inmueble o en los cuartos, en ciertas áreas. Entonces, pues es parte también de las ventajas que podemos ver. Entonces, bueno, hablando ya pues ya hablamos un poco de qué es BIM, ya hablamos un poco de las ventajas, hablamos un poco del ciclo como tal del proyecto. Y ahora vamos a ver por dónde empezar, ¿no? O sea, y nos pasa mucho que al momento de pensar en BIM y querer hacer una implementación dentro de una compañía, pues lo primero que piensas es, pues listo, voy a comprar cierto software, si le compro una computadora ahorita a mi personal que me ayuda a hacer planos, les pongo a ver videos en YouTube para que aprendan a modelar en cierta, pues en la plataforma que quieran modelar y listo, ¿no? Con eso empiezo ya a hacer BIM y ya digo que hago BIM, ¿no? Por otro lado también, ese es el mejor de los casos. Hay otros casos que pues bajan la versión pirata del software y dicen que hacen modelos y yo te vendo el modelo y yo te hago el modelo y empezamos a tener este tipo de integraciones que nos ha tocado que de repente llegamos a un proyecto y dicen, no, pues ya todas mis ingenierías son BIM, ¿no? Y te pones a preguntar y indagar, oye, bueno, ¿y quién definió el plan de ejecución BIM? ¿Y cuáles son los parámetros o estándares que están usando para X y Y tema? Y dice, no, pues cada quien está desarrollando su modelo ok, ¿y cómo lo estás coordinando? ¿Quién lo está integrando? No, pues nada más tenemos los modelos, ¿no? Y este es y por eso empecé por la parte de qué es BIM y qué no es BIM. Porque, digo, te topas mucho allá afuera con eso y en esta como deseo de cumplir con el tag de listo, soy BIM, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Y quedamos a integraciones a la mitad y causamos más daño que beneficio realmente, porque pues al final de cuentas, después al producto final, el dueño del proyecto dice, oye, pues no me ahorré tiempo, no me ahorré dinero, no me ahorré absolutamente nada, pues BIM no sirve, ¿no? Y realmente lo que no sirve no es BIM, sino el proceso que estamos implementando. Y por eso es importante saber por dónde empezar. Vamos a hablar primero de algunas recomendaciones que nosotros damos, algunas como ideas generales, y luego vamos a hablar de un proceso un poco más aterrizado, ¿no? Y esto es importante que sepamos que independientemente si tu empresa es una desarrolladora, una constructora, una empresa dedicada a diseño,
y demás, todos tienen que ver con BIM y todos pueden adoptarlo y aplicarlo a sus procesos, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender qué es BIM, tenemos que entender, como lo vimos ahorita, qué es BIM, cómo se come, qué implica hacer BIM, si solamente, porque mucha gente te dice, oye, pues quiero comprar el BIM o quiero comprar, cuál es la licencia que necesito para el BIM y demás, y pues son términos que no corresponden como tal a la definición de BIM como proceso, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es BIM, tenemos que entender para qué sirve, para qué se usa, tenemos que conocer los usos BIM, tenemos que saber para qué podemos usar BIM y para qué no podemos usar BIM. Eso es muy importante porque BIM, si bien resuelve una gran parte de los problemas de construcción, pues probablemente no es la panacea y no te va a servir para todos los problemas administrativos que tienes con tu gente y temas de contraloría, etcétera, ¿no? Entonces tienes que conocer los usos BIM y saber por cuáles usos BIM realmente se adaptan al perfil de tu empresa, ¿no? O sea, a lo mejor no todos se adaptan a ti como empresa, sobre todo si eres una empresa constructora, muy probablemente no vas a involucrarte en el tema de detección de interferencias y de coordinación de diseño y todo eso. A lo mejor tú vas a hacer más un tema de seguimiento de proyecto, de cómo BIM te puede ayudar a ver en qué etapa estás, cuánto estás retrasado y demás, ¿no? Tenemos que conocer las dimensiones BIM y esto va ligado también al tema de los usos, ver qué dimensiones aplican a nosotros y cómo las podemos empezar a aplicar, ¿no? Y tienes que saber en qué etapa estás. Tienes que ver y hacer una retrospectiva y un análisis de saber, oye, pues a lo mejor yo ya tengo personas en mi equipo de diseño que saben modelar o a lo mejor no los tengo. A lo mejor ya tomamos un curso de BIM, pero solamente para lo que es modelado, pero no sabemos como tal cómo implementar BIM a nuestros procesos. O a lo mejor, ¿sabes qué? Ni siquiera mis procesos internos sin BIM están conectados. El área de costos no se habla con el área de diseño y construcción tampoco se habla con el área de diseño. Entonces, seguimos cometiendo los mismos errores diseño tras diseño porque cuando construimos no hay un feedback de parte de construcción, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer primero este levantamiento interno y saber en qué etapa estoy, ¿no? Tenemos que definir líderes y esto es muy importante. Es un BIM y al momento de empezarlo a implementar es un cambio cultural principalmente. Y esto es lo que más le duele, o sea, cualquier cambio duele. Y lo más doloroso de esto es que pues tenemos que empezar a hacerlo para realmente llegar a donde queremos estar. Y tenemos que definir estos líderes que van a permear nuestra estrategia y que van a permear lo importante que esto es para la compañía, ¿no? Si esperamos que la gente lo haga por voluntad propia, a lo mejor, y dependiendo ahí de nuestros equipos, lo podemos hacer. Pero si no definimos un liderazgo BIM, es muy complicado que podamos tener una integración completa, ¿no? Tenemos que definir normatividad y para esto, digo, es un proceso de conocer todos los pasos anteriores, los tenemos que repetir varias veces porque tenemos que definir qué es lo que nos va a servir a nosotros y cómo nosotros vamos a normar nuestro proceso BIM, ¿no? No solamente me refiero porque sea un proceso diferente como tal, pero tenemos que ver cuáles van a ser nuestros indicadores de si estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal las cosas, a qué le vamos a poner más atención o menos atención dentro del proceso, etcétera, ¿no? Y muy importante también, y va ligado un poco del liderazgo BIM, tenemos que comunicar nuestra estrategia. Tenemos que comunicar a la empresa y tenemos que comunicar a todos los miembros cuál es pues hacia dónde vamos como empresa y hacia dónde queremos llegar en el tema de implementación BIM. Dentro de esto siempre es complicado y siempre va a haber fricciones y siempre va a estar la persona que te dice, yo tengo 20 años, 50 años, 60 años haciendo de esta manera las cosas y así es como funciona. Pero tenemos que ser asertivos y tenemos que realmente llevar y ayudar a esta gente a entender el proceso, ¿no? Y al final tenemos que hacer y estar en continua capacitación y en continuo desarrollo y en continua evaluación de nuestros procesos. Una vez que tengamos definido nuestro proceso actual, nuestro proceso BIM, nuestro proceso de implementación, nuestra normativa, nuestros modelos, hay que estar en continua revisión de lo que estamos haciendo. Continua revisión de lo que estamos haciendo porque todo es perfectible y todo se puede mejorar en todo momento. Entonces,
Estos indicadores es súper importante, tenemos que definir bien estos indicadores para ver cómo estamos mejorando nuestros tiempos de ejecución, cómo estamos disminuyendo retrabajos, cómo estamos disminuyendo mejorando la toma de decisiones en las diferentes etapas del proyecto, para en base a estos resultados realmente poder hacer una retrospectiva y empezar a caminar a una mejora continua, ¿no? en el tema de implementación bien. Y si ahora empezamos ya como tal a los pasos que les dije atrás, o las recomendaciones que les dije anteriormente, como ponerlas en pasos o de una manera más organizada y ponerles nombre, un título a cada una de estas ideas. Empezamos con el análisis de la organización, y este análisis de la organización nos va a permitir entender los flujos de trabajo que tenemos actualmente, nos va a permitir entender cómo se habla actualmente cada área de la compañía, quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones, quiénes son los líderes de cada una de las áreas, y entonces en base a esto podemos empezar a planear, ¿no? Pero no podemos empezar nada más a capacitar y a entender y a hacernos la idea de que vamos a implementar BIM si no tenemos esto claro y si no tenemos, no solamente claro nosotros, sino si no lo tiene clara pues toda la compañía como tal. Tenemos que identificar la infraestructura, y con esto me refiero a qué licencias tenemos, qué equipos tenemos servidores, no tenemos servidores. Tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos también como hardware y software, ¿no? Y tenemos que entender los roles que tenemos actualmente en la compañía para ver si el rol que tenemos actualmente de nuestros líderes de equipo va a cambiar, o si necesitamos nuevos roles para atender las necesidades BIM que vamos a tener ahora, ¿no? El segundo punto es un diagnóstico de la organización, en donde vamos a hacer vamos a plantear los usos BIM a utilizar, vamos a hacer una propuesta de plan y vamos a revisar qué modificaciones a nuestros términos legales como contratos y demás vamos a sufrir al momento de implementar BIM. Como lo mencioné, digo, BIM no solamente es un proceso que afecta una parte del diseño, y dependiendo de tu giro, del giro de la empresa, va a modificar en mayor o menor manera este punto, pero tenemos que ser muy, muy inteligentes, por así decirlo, o tener esa habilidad de identificar cómo nos va a impactar en nuestro desarrollo, ¿no? Y en cómo venimos haciendo las cosas. Vamos a hacer una propuesta de acción, y esto es este tercer paso es como aterrizar realmente la propuesta conceptual que teníamos en el diagnóstico de la organización. Vamos a socializar el plan, ya tenemos un plan definido, ya sabemos por dónde vamos a empezar, ya sabemos qué es lo que queremos lograr a corto plazo. Tenemos que elegir un proyecto piloto, porque eso es muy importante. Si empezamos como tal a implementar BIM y a empezar a trabajar en un plan de acción, tenemos que tener una meta de ejecución, ¿no? ¿Para qué? Pues para realmente poner en práctica la teoría. Porque si nada más lo dejamos en la teoría, es muy complicado que esto se capitalice y que lo empecemos como tal a implementar, ¿no? Viene la etapa de implementación, que es pues ya vamos a tener una capacitación o formación BIM, vamos a definir los indicadores con los cuales vamos a medir los resultados de nuestra implementación y vamos a ejecutar el proyecto. Y al final vamos a hacer una medición de cómo nos fue con este primer proyecto. Es muy importante saber que no por empezar a implementar BIM vamos a llegar a los objetivos BIM que teníamos en un inicio, ¿no? Tenemos que darle tiempo y tenemos que realmente darnos tiempo a nosotros de aprender, de hacer las cosas, de darle tiempo a nuestros equipos de entender cómo se hace, de cambiar su estructura de trabajo y darnos este proceso de ajuste, ¿no? Entonces, pero es muy importante definir estos indicadores o KPIs y hacer reajustes a nuestro sistema de implementación, para que si la siguiente vez que lo hagamos, mejoremos, y la siguiente mejoremos, y la siguiente mejoremos, hasta que lleguemos a ese punto en donde queremos estar, ¿no? Y aún ahí tenemos que seguir mejorando. Y el tema aquí es que tenemos que ser muy claros con los alcances y muy reales con los alcances que queremos implementar. No podemos esperar que en la primera, bueno, tal vez sí, dependiendo mucho del nivel de madurez y integración que tengamos actualmente,
pero es como de repente queremos correr antes de caminar, inclusive antes de gatear. Y pues esto no es de esa manera, ¿no? Tenemos que realmente tener cuidado con los alcances que definimos, ser muy reales con el punto en donde estamos, y empezar realmente a trabajar y a sumar desde ese punto, ¿no? A lo mejor primero, si estamos en el tema de diseño, empezamos a hacer modelos para la coordinación. Y después hacemos modelos para coordinar, para cuantificar y así poder sacar nuestro catálogo de conceptos y nuestros proyecto ejecutivo, ¿no? A lo mejor después empezamos a hablar algo de 4D y metemos el tema de planeación también, pero pues hay que ser reales y no querer empezar desde el paso número 1, pensar que vamos a hacer un 4D o 5D completamente integrado y listo en nuestra primera iteración, ¿no? No digo que no se pueda, pero es más complicado y muchas veces, si no tenemos estos objetivos claros, puede llevar a frustración y a dejar el plan a medias, ¿no? Y listo, digo, ya para terminar, el tema de conclusiones, y yo creo que estos son los puntos así más relevantes como tal que tenemos que llevarnos. Dime, es un proceso de cambio, no se da en la primera iteración, hay que hacerlo, y nosotros somos los encargados de permear esto, nosotros somos los encargados de llevar esto a estas empresas y a cualquier lugar de trabajo en donde estemos, construcción, desarrolladoras, etcétera, y realmente permear que es un proceso de cambio, es un proceso de cambio, de actualización, y es un proceso que nunca termina, es un proceso iterativo que hay que seguir y seguir y seguir trabajando y mejorando para pues, llegar realmente a la integración que queremos. Todo cambio lleva tiempo, y es precisamente lo que menciono. Tenemos que ser pacientes y ser constantes con este proceso de cambio, porque si no, pues, solamente se va a quedar como una buena intención y como un plan a corto plazo o a mediano plazo, pero nunca se va a capitalizar, perdón, en mejoras, en ahorros, en reducción de tiempo, en reducción de errores, etcétera, ¿no? Y tenemos que ser muy claros con nuestra medición. Tenemos que ser muy claros con nuestra medición, definiendo de manera precisa estos indicadores que nos van a decir cómo vamos, y también debemos de ser muy honestos con nosotros mismos para definir a dónde queremos llegar en el corto, en el mediano y a largo plazo, ¿no? Para que así realmente tengamos una evaluación certera de dónde estamos haciendo la implementación como tal o en dónde está nuestro proceso de implementación. Listo, de mi parte sería todo. Una vez, muchísimas gracias. Una vez más, perdón, muchísimas gracias por su atención. Quedo al pendiente ahí de cualquier duda o comentario, ¿no? Agradecemos la participación del ingeniero Castillo. A continuación daremos lectura a las preguntas e inquietudes por parte de los participantes a través de nuestra compañera Brenda. Agradecemos al ingeniero José Daniel Gaxiola por su valiosa participación. Comenzamos con las preguntas. Chicos, si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat. Quería dirigirla para todos. Ok, le voy a leer la primera pregunta de Oscar Martínez, que es ¿cómo lidiar con la falta de colaboración y resistencia al cambio por parte de compañeros ingenieros? Bien, muy buena pregunta. Siempre pasa en el tema de integración. Y básicamente, lo que a nosotros nos ha funcionado es compartir resultados, que realmente vean ellos cómo van sintiendo el cambio y cómo van mejorando. O sea, hay que enseñarles estos beneficios y estas bondades de BIM como proceso, y sobre todo hay que llevarlos de la mano. Hay que entender que muchas veces la resistencia al cambio es porque es algo que ellos no conocen y a donde se sienten inseguros de migrar. Ellos saben muy bien cómo hacer las cosas como siempre las han hecho. Ellos son expertos en diseño, ellos son expertos en CAD, y esa es su área de dominio, ¿no? Y esa es su área donde ellos se sienten seguros y respetados y con cierta autoridad para manejar hacia un lado o hacia el otro las cosas, ¿no? Entonces, entendiendo esto, hay que facilitar para ellos las herramientas para que ellos entiendan mejor el proceso,
y que entiendan cómo BIM como proceso los puede ayudar a ser mejor en su trabajo, ¿no? Importante, no podemos forzar el cambio nada más así como, oye, pues es que tienes que aprenderlo y tienes que hacerlo y se acabó. Tenemos que ayudar a hacer ese cambio, ¿no? Y tenemos que ayudar, a hacerlo mediante resultados y capacitaciones. Hay que habilitar a la gente para que haga las cosas. Entonces, yo creo que esas son dos cosas que podemos hacer para combatir la resistencia al cambio, ¿no? Gracias, ingeniero. Continuando con la segunda pregunta, es de nuestro compañero Alejandro Contreras. ¿Es diferente la aplicación del BIM en México que en otros países o son pocas las diferencias? No sé si se refiere a la aplicación como software o a la aplicación como la implementación del trabajo. Voy a responder las dos de cualquier manera. Número uno, o sea, los softwares son los mismos. Los softwares son los mismos. Realmente el uso del software y plantillas y familias y demás cambia de empresa a empresa según las necesidades y cada quien tiene sus plantillas y sus familias y su forma de nombrarlas y así, dependiendo de los alcances que quieran lograr, ¿no? En cuanto a la implementación, realmente no como software, sino como proceso, definitivamente hay años luz de diferencia, sobre todo partiendo del punto que en otros lugares ya es regulatorio por gobierno que los proyectos se liciten en base a modelos BIM y no a proyectos CAD 2D. Empezando por ahí hay una gran diferencia. Y también, empezando por los roles también, aquí en México y en Latinoamérica en general, nos cuesta mucho entender qué es lo que hace un coordinador BIM, qué es lo que hace un BIM manager, qué es lo que hace como estos nuevos roles y creemos que son dibujantes y cadistas, ¿no? A nosotros nos han dicho de que, pues ustedes son dibujantes, pues no somos dibujantes, es diferente, ¿no? O sea, es un poco diferente. Entonces, bueno, un poco muy diferente. Entonces, partiendo de ese punto, también es otro, son años luz de diferencia. Y muchas veces la gente dice, oye, pues es que es carísimo el tema de BIM porque nada más estás dibujando, es lo mismo, pues te debería de pagar lo mismo que un cadista o deberías tener el mismo alcance de un cadista. Entonces, pues eso también nos da una noción de que la industria aquí está empezando a comprender cómo es la naturaleza del trabajo de un BIM manager, de un coordinador BIM y cuáles son las responsabilidades y beneficios que puede llevar al proyecto, ¿no? Entonces, pues, digo, sí hay muchas diferencias en cuanto a la implementación como tal, pero al final de cuentas se busca lo mismo y buscamos lo mismo, ¿no? Obviamente en otros países con un mayor grado de detalle, como lo mencioné ahorita, en otros países ya estamos hablando de gemelos digitales, de herramientas que te ayudan a que tu modelo se alimente de sensores que instalaste en los equipos de HVAC, u otros sistemas y que ayudan a retroalimentar a tu modelo tridimensional, cuando aquí apenas estamos buscando el tema de definir y establecer protocolos de ejecución BIM que la gente vaya a seguir y demás, ¿no? Entonces, vamos por buen camino. Creo que está la intención, la curiosidad y eso es lo que va a llevar al verdadero cambio, pero pues nos falta bastante por caminar, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos la hace Rubiceli Estefanía, Ujú. que es, desde su punto de vista, ¿las universidades están de verdad apostándole a la metodología BIM en la formación de los futuros ingenieros? Más o menos. O sea, sí y no. Y yo no me voy a meter con ustedes, yo voy a hablar desde mi punto de vista de cuando yo me gradué, de mi escuela, cuando yo me gradué. Pero a mí la verdad me enseñaron Revit nada más, modelé una casa, me enseñaron a modelar muy por encimita, y nada a detalle, ¿no? No vi usos BIM, no vi temas de dimensiones BIM, no vi nada de coordinación, estándares, que debe llevar un plan de ejecución BIM, que debe tener mi protocolo BIM, etcétera. Todo eso, nada de eso me lo enseñaron. Entonces les puedo decir que en mi caso, y a lo mejor a los arquitectos de mi generación se los enseñaban un poco más. A mí como ingeniero civil casi no me lo enseñaron. Y la verdad, pues al salir de carrera sí sentí que había sido
pues un error no empezarnos a instruir en esta información, ¿no? Porque llevé una clase específicamente de CAD en donde vi 2 semanas de Revit, ¿no? Entonces creo que pues pudo ser una buena idea y creo que es una buena integración, sería una buena modificación a futuro. Pues integrar este tipo de cursos y este tipo de información para pues estar mucho mejor comunicado, ¿no? Porque pues hay mucha información afuera que no es verdad y otra tanta que sí, entonces es complicada la integración o el autoaprendizaje, ¿no? Pero pues sí, en resumen, medianamente se está haciendo un esfuerzo, creo yo. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, creo que va a ser la última pregunta por los tiempos establecidos. Nos la hace Miguel Armando Jiménez. ¿Hasta dónde nos hemos dado cuenta de las ventajas o el lado positivo del BIM, pero se tienen algunas desventajas de esto? Desventajas. Mira, hablar de desventajas de BIM realmente comparado, o sea, si lo comparamos 1 a 1 contra el proceso de CAD, pues yo te diría que no hay desventajas como tal, ¿no? Obviamente, si nos vamos así al 1 a 1, pues haces un plano de CAD más rápido de lo que lo haces en Revit, muy probablemente, ¿no? Pero pues eso que te va a llevar a que el plano de CAD tiene menos información, a que está peor coordinado y a que al momento de llevarlo a construcción, pues muy probablemente va a tener errores de integración con otras disciplinas, ¿no? Un plano de Revit, no quiero decir que es 100% perfecto y libre de errores, pero te ayuda a tener un producto final más terminado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desventajas, realmente yo creo que hablaríamos más que de desventajas de dolores de implementación o de dolores en el proceso de cambio, ¿no? Como lo mencioné ahorita, o sea, al final de cuentas el cambio duele y el cambio cuesta y el cambio, va a haber renuencia al cambio. Entonces, si a una persona que está cambiando apenas le preguntas cómo te va con BIM, te va a decir, es lo más horrible del mundo. O sea, no me gusta porque no lo entiendo, porque no sé cómo es el modelo, porque en CAD era más fácil, nada más dibujas y ya tienes tu plano. Pues sí, perfecto, o sea, pero no son desventajas. Estás cambiando y te está doliendo. Es diferente. Entonces, yo creo que ese es el punto realmente el que vamos a tocar. Con BIM como comparado contra lo que teníamos ahorita o lo que teníamos antes inclusive, es mejor. Es como si te digo, o sea, qué desventajas tiene CAD contra hacer los planos a mano. Muy seguramente al principio va a ser de que pues es que la gente no entendía las computadoras, por eso dibujaba los planos a mano y los dibujaba mejor. Pero como proceso y como tecnología y demás, es muchísimo mejor, ¿no? Gracias, ingeniero. Hay dos preguntas, tres. No, dos. Se las voy a decir. Una es de Oscar ¿Mm? Martínez. Respecto al servicio de nube y servidores, ¿existe algún riesgo informático en los proyectos? Voy a hacer más rápido estas preguntas por el tema del tiempo. O sea, es una pregunta muy buena y también hay muchos temas de propiedad intelectual que conlleva el tema de BIM. ¿Hay un riesgo pequeño? Sí, siempre lo hay. Pues obviamente al tener la información arriba, eh, pero obviamente hay muchísima seguridad, ¿no? Es como si te dijera, pues hay riesgo de que te clonen tu tarjeta del banco, pues sí, sí la hay. Hay riesgo de que te hackeen tus cuentas de banco, pues sí, sí la hay, ¿no? O sea, siempre las hay. O que te hackeen tu cuenta de Google, pues también la hay. Pero, o sea, en este tema de integración, pues hay un cierto grado de riesgo, pero las compañías que dan este tipo de servicios realmente se dedican a la parte de seguridad y la integridad de tu información. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí, sí lo hay, pero se trabaja para abatirlo, ¿no? Ok, ingeniero. La última pregunta es de José Miguel Juárez. ¿Considera que los planes de estudio a nivel licenciatura se resisten al cambio al no integrar el sistema BIM y algunos otros softwares al plan de estudios? No creo que sea una resistencia al cambio. Creo que es algo que no habíamos detectado, o hasta muy poco, que necesitaba la industria, o que la industria iba a caminar para allá. Entonces yo creo que más que una resistencia al cambio, es una falta de atención a lo que está pasando en el entorno global, ¿no? Entonces, si hubiéramos visto que en Reino Unido están implementando BIM hace 15 años, pues digo, hace 15 años para mí debieron haber cambiado los planes de estudio, ¿no? Porque ahora estamos viviendo en un mundo globalizado que nos va a pedir sí o sí ese nuevo
cambio. Entonces yo creo que no hay una resistencia al cambio. De hecho, yo creo que hay una buena intención de las universidades por cambiar y hacer este tipo de eventos y hacer más accesible la información a los alumnos, pero creo que fue una falta de atención por parte de las universidades a identificar hacia pues, la tendencia de la industria, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta, ingeniero. Sí, claro. Durante su presentación comentaba que dentro del proyecto se gestionaban los roles de las personas y estos roles pues podían ir cambiando en el avance de este proyecto. Los Así es. roles obviamente van de la mano con las actitudes y aptitudes del personal, ¿no? Ujú. Que va a ejecutar. Cuando se Correcto. cambia o se detecta que se debe de haber un cambio de rol, ¿cómo es que lo asume la persona que tendría que cambiar ese cambio de rol? Y si te das cuenta que quizás en el estudio esta persona no tiene ni actitudes ni aptitudes, ¿qué, qué se hace? Mira, o sea, me pusiste un caso muy extremo, pero muy real. O sea, digo, hay gente que, como dices, no tiene la capacidad ni la voluntad de cambiar, aún con todas las capacitaciones y demás que haya, ¿no? Entonces, si una persona no se adapta al cambio, pues digo, tristemente, inclusive hay que recortarla del equipo, ¿no? O sea, si no se adapta al cambio y si no tiene esa habilidad, pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Si no nos sabemos adaptar y si no sabemos integrar a este mundo tan cambiante, nos quedamos atrás, no porque la empresa nos despida ni nada por el estilo, sino porque el mundo ya no te necesita como hacía las cosas antes, ¿no? Entonces, nos ha pasado que se ha tenido que hacer eso, nos ha pasado a hacer este tipo de implementaciones y que hay un cambio completamente de equipo precisamente por la renuncia al cambio, pero esa es la última opción. Lo que tenemos que hacer para que adapte el nuevo rol es darle las herramientas para que lo haga. Entonces, pero las herramientas correctas, porque si nosotros vamos a meter a un gerente de proyectos a un curso de modelado BIM, a un curso de modelado en Revit, en Tecla, en lo que quieras, pues realmente no le va a servir tanto. ¿Por qué? Porque él no va a modelar todos los días, ¿sí? Él lo que va a hacer es gestionar los modelos y gestionar la información que hay en los modelos y gestionar la coordinación de la información de los modelos. Entonces, él debería tomar un curso más dedicado hacia el gerenciamiento BIM, ¿no? O sea, más hacia la coordinación y gerenciamiento BIM. Entonces, de tal manera que se le pueda llamar como tal un BIM manager, que sabe las capacidades del software, que sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, que no lo ejecuta todos los días directamente él, sino su equipo, pero sabe definir las tareas para un modelo, sabe repartir paquetes de trabajo, sabe definir cómo se debe de dividir un modelo según el tamaño, los elementos, el peso del modelo, si modelamos a cero, si no modelamos a cero, si modelamos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dar realmente las herramientas que esa persona necesita para desempeñar su rol, ¿sí? Muchas gracias de nuevo, ingeniero José Daniel Castillo Gaxiola, por resolver cada una de las inquietudes. Fue un honor escucharle. Damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Cedemos la palabra a nuestro compañero Iván. Muchas gracias. Gracias, Brenda e ingeniero Castillo. Me permitiré a dar lectura a su reconocimiento, el cual en este momento se encuentra en su bandeja de correo electrónico. La Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Daniel Castillo Gaxiola por su destacada participación como ponente en el 13º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, con el tema BIM para Todos, Celaya, Guanajuato, 27 de octubre del 2021. Nuevamente, Gracias. Ay, perdón, Sí. adelante. Adelante, ingeniero. No, pues digo, nada más muchísimas gracias. Como ya lo había dicho también al principio, un gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado la presentación, el tema, y pues estamos para servirles, ¿no? No, pues muchísimas gracias, ingeniero. No sé si nos quisiera dejar un último mensaje a estas nuevas generaciones. Sí, claro. Pues digo, yo creo que algo muy importante de decirles, el cambio está en nosotros.
Digo, no sé de qué edad me vean, pero no soy tan grande. Entonces, el cambio está en nosotros, el cambio está realmente en estas nuevas generaciones que traemos este impulso de hacer las cosas de una manera diferente, que no conocemos al 100% de cómo se hacen las cosas en el mundo tradicional. Entonces, no tenemos ese sesgo de taller o esa ceguera de taller de ya saber cómo hacemos algo y no querer cambiar de ahí. Sabemos y tenemos el alcance, el conocimiento en Internet, en estas conferencias. Entonces, no tengamos miedo de hacer nuevas propuestas, ¿no? No tengamos miedo de levantar la voz, hacer nuevas propuestas, de decir, oye, creo que hay una mejor forma de hacer las cosas, independientemente de los años que tenga de experiencia, independientemente de la carrera donde esté, independientemente de la universidad en donde haya estudiado. Creo que eso es algo que creo que al final de cuentas tu actitud es mucho más importante que tu conocimiento, ¿no? Y si tenemos ese impulso de cambiar las cosas y si tenemos esas ganas de hacer las cosas diferente y hacerlas mejor, realmente vamos a lograr ese cambio, ¿no? Porque así se logran las cosas, ¿no? Atreviéndonos a hacer el cambio, buscando ese cambio, trabajando para ese cambio y pues esto empieza proponiendo el cambio y siendo el factor de cambio, ¿no? Entonces, pues simplemente atrévanse a hacer las cosas, apréndanse, prepárense para que el día que les digan que no es cierto, que lo que ustedes dicen es mentira, que están bien chavos y que saben, tengan una respuesta para eso y sepan cómo pues estar preparados para hacer que las personas cambien, ¿no? Entonces, pues digo, ese es yo creo que el mensaje final, el cambio está en nosotros, hay que hacer que pues, Latinoamérica y México esté al nivel pues que seamos punta de lanza en este tema de BIM, ¿no? Sí, es muchísimas gracias, ingeniero. De nada, un gusto. Nuevamente, agradecemos su invaluable participación en el 13º ciclo de conferencias de Ingeniería Civil, Innovación, Desarrollo y Sustentabilidad en la Ingeniería Estructural.